Buenas noches y buenos días, queridos hermanos. En este día quisiera que meditemos en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. También así, continuando con nuestro estudio en este libro. Leamos entonces el versículo de este día. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es notable a lo largo de la historia que la relación entre el hombre y Dios es afectada rotundamente por la falta de obediencia, pues allí en el Edén vemos las consecuencias que trajo la desobediencia del hombre hacia su Creador. Separación por causa del pecado, por causa de desobediencia. La obediencia adorna nuestra vida de obras, de tal manera que somos como un buen perfume delante de Dios. También nos lleva a meditar cada día que nuestra guía sea su palabra y nuestra identidad se encuentre en Cristo. Va mucho más allá de actos meramente religiosos, que se vuelven como recipientes vacíos que resuenan, a causa de la falta del verdadero motor por la realización del acto o hecho en que estemos pensando. Es decir, por ejemplo, si asisto a la iglesia solamente para alardear de ello con mis amigos o compañeros de trabajo o porque se ha convertido en una rutina vacía, no hago más que reflejar erróneamente el por qué asistir e incluso invitar a otros. Y lo que creí visto con buenos ojos por Dios no termina siendo así. La obediencia en el creyente no debería ser ocasional o conveniente, pero es claro que cada día nuestra obediencia es puesta a prueba con el correr de cada día. Leemos en el versículo 12 de Filipenses capítulo 2 que Pablo le dice a los creyentes en Filipos que como siempre fueron obedientes, y no solamente cuando él estaba presente entre ellos, sino también ahora, mientras él escribía esta carta, es decir, que estaba ausente entre ellos, que se ocupen en su salvación con temor y temblor. El cristiano debe saber que su obediencia no es en primer lugar para los hombres, para mis pastores, líderes, amigos, familia, mucho menos al ver que nuestra salvación es en vista a haber obedecido a la demanda de Dios, en que nos arrepintamos de nuestros pecados y hallemos nuestra justificación en Cristo, quien es el único mediador entre Dios y nosotros, tal como leemos en Hechos capítulo 17, versículo 30. Mi obediencia hacia las personas no es la que determina si le debo agradar a Dios o no. Mi obediencia hacia Dios es la que determina si debo agradar a las personas o no. Es decir, que mi obediencia primeramente y únicamente es hacia Dios y lo demás es consecuente. La obediencia y desobediencia pienso que llegan a tener y solamente una característica en común, que tanto la una como la otra pueden ser reflejadas total o parcialmente. Una acarrea perdición por no haber creído nunca, en el caso de aquellos que no han aceptado el mensaje de salvación, o bien por aquellos que son creyentes, falta de comunión e interés por la voluntad de Dios. En cambio, la obediencia trae salvación y un interés profundo por la voluntad de Dios, que como leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Una vida que se separa del pecado, que se separa de la desobediencia, para llevar una vida delante de Dios en obediencia. Puede que por el ritmo que llevamos cada día, negligentemente caigamos en actos religiosos, el hacer o llevar a cabo determinadas acciones, y nos hayamos olvidado del verdadero significado del por qué lo hacíamos, o para quién lo hacíamos. Descuidar nuestra obediencia hacia quien es digno de recibir toda nuestra vida como un sacrificio vivo es negligente. Dios no espera que le agrademos con actos
que se adornan para ser bien vistos por los hombres. Él espera obediencia de parte nuestra, y verdadera obediencia. La obediencia nos lleva a interesarnos por su voluntad, como veíamos hace un minuto atrás. En este proceso de santificación, Dios busca cada día un interés por todo lo que somos, y no solamente un interés por cuando estamos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, por cuando estamos con X personas o con otras. No vino a nuestra vida para dejarnos tal cual como nos encontró, sino para moldearnos para su gloria y que podamos ser un reflejo de su amado Hijo, nuestro Señor, quien fue obediente y obediente hasta la muerte. Que cada día estemos más cerca de Él que alejados. Él no espera vernos solamente sentados en una silla o en una actividad. Él espera que rindamos toda nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, deseos, preocupaciones e incluso nuestras luchas, donde tranquilamente aquí podríamos agregar nuestra lucha contra la desobediencia, buscando ser obedientes, donde cada día le damos la espalda al pecado para poner nuestra mirada y dirección en las cosas de arriba, como mencionaba Pablo en Colosenses. Podríamos abordar aún más sobre los resultados que trae consigo la obediencia, y que en ella misma podemos gozarnos en la comunión con nuestro amado Dios. Puntualmente en la obediencia hallamos la adoración, una adoración que no es un conjunto de normas, sino una entrega incondicional a Dios. No hay reservas para la obediencia en la que le mezquinemos a Dios, en relación o en lo que se refiere a nuestra vida o toda nuestra vida. Cuando somos vistos por unos pocos o por muchos, o incluso cuando nadie me ve. En esta mañana sobre este versículo abordaremos la primera parte, y en la próxima ocasión, Dios mediante, estaremos meditando sobre la segunda. Y ya para cerrar, en relación a lo que Dios nos ha hablado en este día, que podamos meditar en cómo está nuestra obediencia hacia nuestro Señor. ¿Es para mí obedecer meramente un conjunto de reglas y hasta incluso una cuestión de ponerme una careta delante de las personas? Que podamos reflexionar si la palabra de Dios es nuestra guía en cada día, una guía en la que hallamos cómo conducirnos en cada día, en cada escenario, en cada situación, y donde también meditamos si Cristo es nuestro modelo de vida, a quien queremos reflejar verdaderamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Y recordaba mientras grababa el devocional un video que tenía como temática poner a prueba la obediencia de niños. Se trataba en que un adulto les daba a dos niños un encargo en relación a una porción de torta que estos niños tenían frente a ellos. Y no era una torta común y corriente, era una torta que hasta se comía con los ojos, por así decirlo. La regla era la siguiente, que ellos iban a poder comer de la torta solamente cuando el adulto volviese después de 8 minutos o más. Y así el tiempo iba variando, pero lo que tenían en mente con la temática del video es solamente poner a prueba cuánto es que se iban a aguantar los niños siendo obedientes. Y a medida pasaba el tiempo y los niños se ponían a prueba, muchos de estos niños no se aguantaban y comían una porción de la tortita, desobedeciendo a la condición o a la regla que se les había dado. Y veía el video y me reía en cómo transcurría y pensaba en cuando nosotros desobedecemos, en cuando pecamos contra Dios, en cuando nuestra comunión se ve afectada, triste y gravemente por causa del pecado. Hay alguien que se ríe de esa situación e incluso trabaja en favor a nuestra desobediencia. Si nos encontramos siendo desobedientes, Dios espera que confesemos nuestros pecados
y nos volvamos de nuestra desobediencia para una obediencia hacia Él. Primera Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, espero que sea de bendición la meditación de este día. Que tengan un hermoso día y que el Señor los bendiga.